Saludos para todas y todas que nos están observando en este momento, en este programa especial de ANTV. Es un día muy especial, para mí es un día histórico, una fecha histórica, porque estamos compartiendo las vivencias de una elección que hará historia a nivel mundial. Y justamente tenemos aquí invitados internacionales que van a estar compartiendo este programa y compartiéndolo con ustedes, amigas y amigos. El señor Javier Couso es un especialista y es un veedor, uno de los veedores internacionales que ha asistido a este proceso. Lo tenemos aquí también para compartir lo que han sido sus percepciones de este proceso. Al señor, otro internacionalista, analista y un invitado como acompañante. Tiene una experiencia, viene de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido a nuestro programa. Y a una persona también muy conocida en Venezuela, muy querida, que es el señor Wilmer de Pablo, analista político, internacionalista, diplomático, y va a estar también aquí porque queremos conocer las opiniones y que ellos compartan también con ustedes lo que ha sido este proceso, qué percepción tienen a partir de la experiencia que ustedes tienen de conocer modelos de elección en distintas partes del mundo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo vieron este proceso que se desarrolló en Venezuela, el proceso electoral de Venezuela? Y le vamos a dar la palabra de primero a Javier. Bueno, pues en primer lugar, Rosita Caldera, gracias por la invitación a mis estimados compañeros y por estar en esta casa, que además es una casa que tiene que ver con lo electoral, con la voluntad popular, con la Asamblea Nacional. Yo fui invitado, tuve la inmensa suerte de ser invitado por el Poder Electoral, por el Consejo Nacional Electoral, para fungir como veedor. Antiguamente se llamaba acompañante y sobre todo lo que se llama en otros lugares como observador, ¿no? Que es acompañar y ver cómo se realiza el proceso electoral. El proceso electoral venezolano no es la primera vez que yo acudo a él, y es un proceso electoral que yo creo que tiene que dar muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Y sobre todo si lo comparamos con los procesos electorales de Europa, no solo en la confiabilidad, sino pues en todos los mecanismos que hay para que todos los participantes puedan auditarlo en diferentes fases. Y se comprobó perfectamente. Yo visité diferentes colegios electorales y no solo la tranquilidad y el conocimiento que tiene la población de ese instrumento de la democracia, sino la tranquilidad también en sus fuerzas armadas, en sus policías, para proteger la paz social. Yo lo que saco como conclusión es una victoria absoluta de la sociedad venezolana y de todos los sectores, excepto los sectores extremistas, que fueron totalmente derrotados. Lo importante que quiero señalar es que ganó la paz. Muy bueno. Y ahora, pero fíjese una cuestión que llama la atención. Para el exterior, aquí no hubo elección. Aquí lo que hubo fue una abstención. No ha tenido una repercusión, es decir, los enemigos del proceso venezolano están en esa posición. Yo quisiera que nuestro amigo, nuestro invitado, Ariel Umpierres, nos diera su opinión de cómo vio él este proceso, qué le parecieron las elecciones de Venezuela, que para nosotros es sumamente importante las opiniones que ustedes van a llevar al resto del mundo para que sepan lo que pasó aquí y para que conozcan la victoria. Sí, lo importante, en primer lugar, agradecer la invitación del canal de la Asamblea Nacional Televisión, a su equipo, a su directora, y aquí acompañado por amigos, además, por amigos. Es un placer compartir este momento. Y compartir este momento tan importante para la democracia venezolana, y me animaría a decir para la democracia también latinoamericana, y si queremos el mundo, porque el mundo estaba observando a Venezuela, la sigue observando. A Venezuela la observan todo el tiempo. En general, los grandes medios de comunicación europeos y norteamericanos la observan para ver en qué la pueden criticar y en qué la pueden condenar. Esta es una constante, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, en América Latina también, los grandes medios de prensa, para ver en qué está mal y qué se puede resaltar sobre lo malo.
Por ejemplo, me parece, hasta incluso desde el punto de vista comunicacional, un grave error haber resaltado el discurso de esta señora, María Corina Machado, que de lo único que hablaba era de abstención, de boicot. Antes hablaba de invadir Venezuela, ¿no? Iba a Washington a pedir que invadieran Venezuela. Algo rastrero. No hay nada peor que alguien pida, y sobre todo siendo latinoamericano, que vengan a invadir a tu propio país. Hemos sufrido mucho los latinoamericanos de intervenciones, golpes de Estado y demás para que nos vengan a invadir. Y me parece realmente algo muy vergonzoso. Lo hizo Guaidó también y los otros sátrapas esos que dicen ser la oposición democrática. Pero lo segundo, como lo de la invasión todavía aparentemente no funciona, afortunadamente, entonces piden boicot. Pero entonces lo que no se entiende es, ¿son democráticos o no lo son? Porque si somos democráticos, jugamos el juego de la democracia, que muy habitualmente puede darte como resultado que pierdas. La democracia, ganas, otras veces pierdes, esto te va más o menos o mejor. Pero lo que pasa es que estas oligarquías latinoamericanas nuestras están acostumbradas a mandar. Lo llevan en su genética, les gusta mandar. Son patrones, en Argentina decimos patrones de estancia, patrones de propiedades. El resto de los ciudadanos o de las personas somos algo así clásico como esclavos de segunda calidad. Entonces en su genética está mandar. Y como no hay elecciones y las elecciones se ganan democráticamente, entonces van al golpe de Estado, al boicot, a la sanción. La escuché a María Corina Machado pidiendo más sanciones en aquellos días tristes y sombríos que vivió Venezuela, 2015, 2016, 2017, con las consecuencias del bloqueo. Machado recorriendo el mundo pidiendo más sanciones para su país y para sus ciudadanos. Me parece no hay nada más vil que eso. Eso no es democrático, eso es autoritarismo y es esa psicología, esa filosofía, esa ideología que tiene esta gente adentro que yo creo que va más allá, que como dijo el Papa refiriéndose al genocidio en Gaza, ya no es ideología solamente lo que hace Israel con los hermanos palestinos a los que siempre saludamos, sino que hay maldad, hay crueldad, porque esta gente expresa crueldad. Ahora, ¿cómo vio el mundo? Bueno, con los resultados a la vista. Hay que decir también que algunos latinoamericanos, con aquello de que muestre las actas, le hicieron el juego a todos ellos. En varios países, el Pepe Mujica, Lula, Boric, la verdad que eso los empequeñeció un poco frente a la historia. Bastante. Pensaba yo que eran de una estatura superior, pero bueno, la historia lo juzgará. Así que esta es la percepción que uno tiene de una Venezuela que sigue luchando, en la que, y acá esto es un testimonio personal, la gente no se muere de hambre, no se mata por la calle, no pide una intervención militar, me refiero a los ciudadanos, ¿verdad? Es un país normal, te diría mucho mejor que la mayoría de los países latinoamericanos. Bueno, por ejemplo, el resultado de las elecciones, que a Noboa, acá este chico, al señorito bien de Ecuador, nadie le pidió las actas, cuando todos sabemos que ganó turbiamente las elecciones y que su familia está comprometida de verdad con el narcotráfico, como lo dijo la candidata Alicia. A él no apareció ni la OEA ni nadie a pedirle resultados transparentes, cuando ya sabemos que eso fue absolutamente manipulado. En fin, un placer estar aquí y ceder la palabra, porque si no esto da para muchísimo. Bueno, me gustó por lo que has dicho, fíjate, es una cosa bastante importante que yo deduzco y yo percibo, y a eso le voy a preguntar a Wilmer también, a Wilmer de Pablo, el hecho de que estas votaciones, estos resultados, no solamente fueron para elegir diputados y gobernadores en Venezuela, hay algo más trascendente todavía, y lo deduzco de la exposición que él hizo. Esta votación ha sido una elección que ha sido una victoria de todo este país, hasta los indígenas en las regiones más apartadas de Venezuela que fueron con aquella euforia a votar. Esto ha sido un voto que ha condenado para siempre ese llamado a seguir los pasos a quienes están pidiendo invasión para Venezuela. Esa ha sido una votación que ha mandado de una vez para allá, para el infierno, a todos estos que propician que Venezuela se someta. Que Venezuela se someta al imperio norteamericano. Esa votación trasciende mucho más allá y eso justifica y ratifica el mensaje de Bolívar y de Chávez, convertir Venezuela en un país independiente, soberano. No queremos nada con que el imperialismo
la hegemonía de Estados Unidos se imponga en nuestro país. Esta votación va a ser una elección y así va a quedar para la historia. Creo que va. Y lo otro, la lucha por el Esequibo, que también lo vamos a incluir en esto dentro de poco, porque vamos a seguir conversando por la trascendencia de este voto. Por eso yo digo, esto es algo histórico. No es solamente elegir parlamentario, va mucho más allá, y invito a Wilmer de Pablo para que nos dé su percepción. Bueno, en principio agradecer, por supuesto, a toda esta familia de la Asamblea Nacional Televisión, que tiene ya 2 décadas, ¿sí? Uno de los grandes aciertos y aportes del comandante Hugo Chávez, que hoy tiene más fuerza y vigencia frente a esta lucha del monopolio de la desinformación occidental. A Carolina Sestari, su presidenta, a Carla, que siempre está tras los bastidores, detrás de todo un equipo de producción, haciendo lo que ella bien sabe hacernos, generar verdadera comunicación. Por supuesto, saludarte a ti, Rosita. Todos conocemos de tu trayectoria de más de 60 años. Es para nosotros un verdadero honor y un privilegio hoy siendo entrevistados por ti, que eres el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024 y que el 24 de julio cumple un año de haber sido condecorada en manos del propio presidente Nicolás Maduro. Es para mí también un honor, un privilegio, y con humildad lo digo, estar aquí al lado de mis colegas analistas del mundo de la geopolítica. Todos conocen a Javier Couso. Yo tuve el honor y el privilegio de conocerlo al frente de una embajada que me tocó dirigir durante 5 años en Europa, Eslovenia, y realmente agradecido, Javier. Te hiciste mi hermano sin ni siquiera abrazarnos y estrechar las manos, porque vi tu extraordinario trabajo en defensa de la verdad de Venezuela cuando ocupaste el cargo de europarlamentario por España, y esto, por supuesto, abrió nuestro corazón, nuestro agradecimiento eterno a tu gestión, que no la abandonas ahora desde el plano de la comunicación, donde llevas ese extraordinario programa llamado Latitudes, donde todas las semanas nos ilustras con esas clases magistrales. Y por supuesto, imagínense, Ariel Umpierres, este uruguayo que vive en Buenos Aires, ¿no? Pero que además tiene toda una historia entre Europa y América Latina, un economista extraordinario, pero además un estudioso de las letras y un hombre del análisis geopolítico internacional, que también desde su programa Geopolítica nos alimenta, nos ilustra con cada invitado, con cada pieza, con cada producción que él hace. Para mí es un verdadero honor y un placer estar aquí en la Asamblea Nacional Televisión, estar al lado de Rosita Caldera y de estos extraordinarios compañeros. Y Rosita, tengo que responder a tu pregunta en el contexto del triunfo de un pueblo que llama nuevamente a la paz y que derrota al fascismo nuevamente en Venezuela. El mundo entero está viendo a Estados Unidos, al hegemón norteamericano, a sus aliados en Europa, que realmente rescataron y llamaron al fascismo y al neofascismo como la nueva arma de hacer la antipolítica, la política, para pretender seguir hegemonizando el mundo. Para nadie es un secreto que estamos a la caída después de 2 siglos y un cuarto y algo más del último imperio que conocerá este planeta. Y por supuesto el pueblo de Venezuela, nuestro hermoso pueblo, a quien desde aquí abrazo con inmenso orgullo, satisfacción. El lunes, cuando me levantaba en la madrugada a hacer los análisis correspondientes del día anterior, sentado tomando mi café, decía: qué orgulloso me siento de pertenecer a este pueblo noble, a este pueblo valiente, a este pueblo consciente, a este pueblo libre e independiente. De verdad es para mí un inmenso orgullo decir que soy venezolano, porque nuestro pueblo está rescatando y reivindicando la doctrina bolivariana, pero además acaba de ratificar que el chavismo es una fuerza vigente aún después de la partida del comandante Hugo Chávez, y que el movimiento chavista en Venezuela
se hace cada día más fuerte. Y lo decía anoche el propio presidente en su programa, esa vaina de madurismo, utilizaba el término y me llamó profundamente la atención. El presidente se caracteriza por ser un extraordinario comunicador, utilizar un lenguaje plano, transparente, llano y lo más potable posible, porque lo que hacemos en comunicación política con visión geopolítica no puede tener otro objetivo más que nuestro pueblo, ese pueblo que con conciencia histórica, política y geopolítica, gracias al comandante Hugo Chávez y a ese extraordinario programa llamado Aló Presidente, que atravesó la conciencia, los huesos y el espíritu de un pueblo que entendió su importancia en el contexto actual. No podemos minimizar el triunfo de estas elecciones del 25 de mayo simplemente refiriéndonos a los elementos cualitativos y cuantitativos, a decir, ganamos 23 de las 24 estados, o decir, ganamos 256 curules de los 285, o referirnos simplemente al porcentaje del 82% o del 90% en relación con la oposición. No, porque aquí está la respuesta a tu pregunta, Rosita. Lo que ganó en Venezuela fue el elemento más importante de un Estado-nación, la paz. Sin paz no es posible ningún proyecto político y mucho menos revolucionario. Y el gran elemento o la connotación importante de este proceso político es que Chávez entendió que teníamos que dejar las armas, teníamos que venir a la política y hacer todo un proceso de transformación histórico, el cambio y la apertura de una nueva era, de una nueva época que se está lanzando desde Venezuela. El 28 de julio del año 2024, cuando elegimos al presidente de la República, el mandato del pueblo fue claro: la paz y el paso de la revolución económica. Hoy, en estas segundas elecciones del 25 de mayo, ratificamos el mandato, seguimos en paz, porque la paz de Venezuela es la paz del sur y la paz de América Latina, como lo decía Ariel, y la repercusión y el impacto que tiene además del mensaje que estamos mandando a nivel mundial. Pero también hay que visualizar a esta Venezuela que tiene 16 trimestres de crecimiento, y no lo dice el presidente Maduro y sus aliados, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que ratifica que los países más sancionados, que son Rusia con más de 20.000 sanciones y Venezuela con más de 1.000 sanciones, son las economías de mayor crecimiento en el mundo. ¿Pero por qué? Porque nuestro pueblo, con conciencia política, con conciencia histórica, con visión geopolítica, ha acompañado durante esta década, durante estos 11 años, al primer presidente chavista, al hijo político de Hugo Chávez, que no es otro más que el presidente Nicolás Maduro. Es decir, Rosita, la respuesta es que no se trata simplemente del elemento cuantitativo o cualitativo, se trata de que los dos elementos fundamentales son la paz y, por supuesto, Chávez hizo la revolución política y la revolución social. Le corresponde al presidente Nicolás Maduro dar el paso de la revolución en lo económico, que estoy seguro lo vamos a poder desarrollar en las próximas intervenciones. ¿Qué dice Javier, de verdad? Porque yo creo que hay más claridad política por parte de los electores y las electoras en este país. Absolutamente. Y yo, para mí era tan importante lo de señalar, que también lo ha señalado Wilmer y también Ariel, hablando de lo que tenemos claro en la calle, porque se vende una imagen absolutamente distorsionada de lo que es Venezuela realmente. Lo que decía, desde si vas a España, por ejemplo, pues parece que se vende que aquí hay una práctica guerra civil, que la gente se está muriendo de hambre, que se está matando, y luego cuando paseas por las calles de Venezuela ves un pueblo vivo con una potencia económica, comercial y de vida, haciendo su vida normalizada. Y por fuera cuentan otra cosa. Es muy importante lo de la paz, porque para tener democracia hay que tener paz. Si tú no tienes la paz garantizada, no puedes ejercer tus derechos, ni puedes ser un ciudadano o una ciudadana libre. Y además, dentro de todos estos esquemas de cambio de gobierno, de injerencia y de intervención,
El primer paso es la desestabilización violenta que lleve un enfrentamiento civil y que pueda sostener pues, todos estos argumentos para tener una intervención militar. Hablabas antes de María Corina Machado. ¿Quién puede pedir para su propio país una intervención militar? Precisamente de Estados Unidos. Mi hermano era un periodista que fue asesinado junto a otros 2 periodistas en el Hotel Palestina de Bagdad por las fuerzas estadounidenses. Pero no murieron solo 3 periodistas, fueron 400 periodistas asesinados al final y más de 1 millón de ciudadanos iraquíes. Imagínense una intervención militar, que alguien que pretenda ser tu representante político, tu presidenta, que aspira a eso, quiera una intervención militar estadounidense sobre tu país para que maten a decenas o centenares de miles de tus compatriotas. Pero esto evidencia claramente la doble moral, el doble estándar de Occidente. No solo con Venezuela. Es curioso, ¿no? Un país que desde que asumió el comandante Chávez tiene una elección tras otra y además donde invita a personas como yo que hemos podido ejercer de veedores. España no permite que se observen sus elecciones. La mayoría de los países europeos tampoco lo permiten. Y nosotros hemos pedido venir aquí a hablar con los candidatos y ellos cuentan justamente lo contrario. ¿Qué apoyan en Ucrania? A un señor como Zelensky, que además ha tenido la desvergüenza de pronunciarse sobre el Esequibo. ¿Qué pinta el señor Zelensky hablando sobre Venezuela y sobre los diferendos? ¿Qué pasa? ¿Que quiere que el Esequibo sea, como ha fungido Ucrania, como un proxy contra Rusia? Sí. Pero es que este señor es heredero de un golpe de Estado. Es un señor que ha prohibido 17 partidos políticos, incluyendo a partidos que pertenecen a la Internacional Socialista. Al presidente Sánchez de mi país le diría, pero ¿cómo puede usted apoyar a una persona que ha prohibido a su propio homólogo partidario? Una persona que además está persiguiendo a las minorías, que en algunos lugares no son tan minorías, que hablan diferente, la cultura rusa, cultura rumana, cultura húngara, que ha prohibido, por ejemplo, el Partido Comunista de Ucrania, que tenía el 14%. Un Occidente con esa doble moral que está aceptando, apoyando y blanqueando un genocidio en directo. Antes tú lo has dicho, Ariel, donde se asesina a centenares de miles de palestinos para el exterminio. Entonces es importante señalar esto. La doble moral, el doble discurso. Frente a una democracia, Occidente y sus medios hegemónicos venden una supuesta dictadura. Frente a la paz, venden un genocidio y venden gobiernos extremistas. Por eso fue tan importante esa victoria. Y yo me puedo pronunciar porque podríamos luego analizar. Pero para mí, y no me salto las reglas constitucionales ni mi labor como veedor diciendo que ha sido derrotado el extremismo que pretende acabar precisamente con la democracia real, que ellos venden en su industria cultural, pero que no aplican para los pueblos a los cuales, como decía Ariel, consideran subalternos. Sí. ¿Qué le agregas a eso? Porque es importante. Siguiendo con lo que dice Javier, estamos presenciando el fin de una época, lo decía Wilmer también. Estamos al fin de una época, al fin de un modelo, al fin de un sistema. Tú decías 225 años. Son 225 años del modelo anglo-sionista. Anglo-sionista desde hace 225 años, que van juntos. Anglo-sionistas, basados en los anglos más que nada en la piratería, son piratas de alma, roban, hacen pelear un hermano con otro, siempre generando distorsión, siempre generando broncas entre vecinos. Y además lo hacen, realmente seguramente a todos nos pasa lo mismo. Cuando miramos las redes sociales y los escuchamos a alguien del gobierno de los Estados Unidos, de Inglaterra o de Europa, ahora y de otras épocas, a veces hasta vergüenza ajena dan. Uno dice, pero no puedes decir eso. Con una soberbia, con una actitud de yo les voy a explicar a esos subdesarrollados, indígenas, llámalos como quieras. Entonces, claro, ellos se ponen, porque los une, por eso digo anglo-sionista, los une esta moral, esta ideología de que son el pueblo elegido, que están por encima, que tienen un mandato histórico, mundial, para poner orden en el mundo. Bueno, lo dice Trump.
Estaba en Arabia Saudita Trump y dice, voy a volver a Estados Unidos rápido porque Rusia y Ucrania no se ponen de acuerdo, tengo que ir yo a resolver. Y tengo que ir yo a decirle a Netanyahu que haga la paz. Perdón, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Un muchacho que tenía casinos, el certamen de princesas y de reinas de la belleza, inmobiliario. Bueno, pero eso no te da estatura para decir que eres el que... Entonces, ellos se han puesto siempre en ese lugar de reserva moral, de pueblo elegido. Los judíos lo mismo, ¿no? Los judíos de Israel... Ellos matan salvajemente a los palestinos porque dicen somos el pueblo elegido y está bien que lo hagamos. Que fue lo que mismo hicieron los americanos con los indios de los Estados Unidos. Porque hay mucha crítica a los españoles, a la época española, pero España dejó bastantes cosas acá. Los americanos en los Estados Unidos no hay nada, no dejaron nada, arrasaron con todo y sin embargo ellos todavía creen ser la reserva moral de la humanidad. Pero fíjate, una cosa que desde los tiempos de aquel presidente Adam, y después Thomas Jefferson. Claro. Y después los siguientes presidentes. Todos esclavagistas. Ellos están en la onda desde aquel pasado y ahorita lo están reviviendo porque ellos han dicho públicamente, o desde siempre, que América les pertenece, el continente americano les pertenece. Y ellos sueñan, el gran sueño, que piensan que lo van a hacer realidad con la complicidad aquí en estos países, de que quieren una bandera norteamericana en el Polo Norte, otra bandera norteamericana en el Canal de Panamá y la otra bandera norteamericana en el Polo Sur. Así lo sueñan, así lo han visto y así ellos piensan que ese sueño, esa ambición la van a poder realizar. Y todo lo que ha venido pasando y los anuncios y las declaraciones y se buscan personas como la que tú nombraste, que a mí no me gusta nombrarla, y otros en el sur del continente de América del Sur, sus aliados, que ellos piensan que le van a servir para ese objetivo y con ese propósito, además con el sionismo allí también a seguir en esa lucha y en esa guerra. Es muy cierto y muy triste que siga habiendo en América Latina dirigentes políticos, en el caso tú hablabas del extremo sur, Milei le acaba de dar a los Estados Unidos, a la Marina de los Estados Unidos, un espacio en Tierra del Fuego, allí en el extremo sur, ingreso a la Antártida, sí, gran reserva de todo lo que se te ocurra, el espacio para poner una base militar naval en Argentina. Está bien que los europeos, porque ellos hablan, y perdón acá como español porque te incluyo, pero estoy hablando, hablan con esa soberbia, pero Europa es un continente invadido, sí, invadido. Sí. La base de la sexta flota de los Estados Unidos está en Nápoles. La que hace América Latina, por lo menos la tiene en Miami, no la tenemos acá adentro. Está bien que Novoa va a poner en Colombia, dicen que en Ecuador, en Colombia, etcétera. Pero el resto de los países europeos están todos invadidos. España tiene 3 bases. Bélgica, Holanda tiene bases militares de la OTAN con bombas atómicas. Alemania tiene 55.000 soldados norteamericanos allí. Un país ocupado. Son países ocupados. Entonces digo, ¿con qué autoridad tú me dices que hablas de soberanía si tu país está invadido desde hace 80 años? Invadido, porque cuando hay militares allí, y cuando hay militares allí, el que tiene poder de verdad, Rosita, hermanos, es el embajador de los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos, el representante de la CIA, que están allí, y no hay gobierno que haga algo en Europa importante sin llamar a la embajada de los Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Me permiten? ¿Puedo hacerlo? Y si la embajada de Estados Unidos los llama para tirarle de las orejas, corrigen. Lo mismo si llama a la embajada de Israel. Uno no sabe por qué un pequeño país perdido ahí en esa región de Asia Occidental. Entonces, realmente se están cayendo las caretas, los velos. Nos estamos dando cuenta que aquel que parecía que las películas dicen que tiene el ejército más poderoso del mundo y que son, no sé, Rambo, Misión Imposible juntos, resulta que van a Afganistán, están 20 años matando gente, a Irak, 20 años matando gente y se tienen que ir corriendo en aeropuerto. Van a atacar a Yemen, que son, bueno, una población absolutamente pobre, perdida en las montañas y demás, y les tiran bombas y no los pueden someter. Entonces hay algo que se está cayendo, hay un mundo que ya nos estamos dando cuenta que nos han contado mucha historia, muchos versitos, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los números, todo es Hollywood, todo es Hollywood. Entonces esto es parte de lo que hacemos quienes hacemos comunicación, de aportar
un poco, un granito de arena para iluminar el camino a mucha gente que ya no cree más en los medios de comunicación. Hoy, ¿quién cree a televisión española, a la cadena SER, o por decir, a Clarín en Argentina? ¿Quién le va a creer? Si sabemos que además los periodistas son pagados. Porque una cosa importante, y acá cierro con esto, es que los americanos en algún momento les agarra un arranque de sincericidio y te cuentan la verdad, ¿no es cierto? Son tan sinceros que te dicen, USAID, la agencia de los Estados Unidos, manejada por la CIA, les pagó a todos estos periodistas. Y te da la nómina, 6.000 periodistas en Occidente pagados. Incluyendo la BBC. Incluyendo la BBC, el Le Monde en Francia, instituciones que tú dices, ¿cómo puede ser? La AFP, les pagaba para que dijeran a los periodistas. Pero como no son autoridades, y tú, Rosita, que eres de los medios y que sabes, y que eres íntegra, imagínate enterarte que una autoridad, así un monumento del periodismo, en realidad era un hombre o una mujer que vilmente se vendía y decía lo que le pedía la Embajada de Estados Unidos de Israel. Nada más vergonzoso, ¿no? Claro. Y entonces hay una reconfiguración mundial. Entonces a eso vamos, y yo pienso que Venezuela está haciendo su aporte y lo demostró con esta reciente votación. Un aporte a esa nueva geopolítica que se está estructurando. Bueno, oyéndolos con mucha atención y como siempre aprendiendo de todos ustedes, sobre todo porque Rosita le ha puesto en su intervención el estudio, además ha resaltado el estudio de estas doctrinas, que no solamente son la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto de John Sutherland, ¿no? Aquel periodista que publicó en aquel entonces en el New York Times por qué Estados Unidos estaba autorizado según la divinidad para invadir México y hacer el genocidio que cometieron contra los pueblos originarios en Estados Unidos, que además lo justificaron y lo entienden así en la actualidad como la autorización de la divinidad para haberse apropiado de la mitad de México. Pero además de esto, Rosita también hace referencia a otro estudioso de ellos, de esa ala que ha sido siempre invasiva, que miraron hacia América Latina, como John Quincy Adams, que no se conoce casi en la historia, pero que es realmente el redactor de lo que nosotros conocemos como la doctrina Monroe, ¿no? Del presidente que entonces hizo pública la doctrina que autorizaba no solamente invadir México en la región para ocupar del este al oeste los 50 estados que ellos llaman de la nación, sino que además tenían la autorización de decirle a Europa en medio de su conflicto de aquel siglo, decirles no se acerquen a América Latina, porque entenderemos que nos están desafiando, porque América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Pero es que además, si nosotros nos ubicamos en el estudio de estas doctrinas, en la doctrina de John Mackinder, es decir, aquel geógrafo inglés que dijo que quien ocupara Euroasia, es decir, el Heartland, el corazón de Euroasia, vale decir, entre Rusia, entre China, Asia, la India y todo lo que es Euroasia, todos los países istan, incluyendo el Medio Oriente, llegando hasta el este de Europa, quien tuviera la posibilidad de dominar el Heartland, dominaría el mundo. Pero si nosotros aterrizamos todas esas doctrinas en el contexto actual en Venezuela, sobre todo Rosita, sobre todo Javier y Ariel, haciendo un análisis objetivo, estructural, con visión geopolítica, porque por supuesto no puede haber análisis geopolítico sin el estudio del territorio y además de la historia, ¿no? Y vemos lo que acaba de ocurrir en Venezuela el 25 de mayo, que nos hincha el pecho a todos los venezolanos. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un análisis electoral de estas mega elecciones que no solamente fueron regionales, sino que fueron legislativas, y vemos que no se trata simplemente de, en el análisis del Parlamento, de haber obtenido 256 curules de los 285 que nos ubican en un 89%, entendiendo
que 29 de esos curules, es decir, el 10%, lo ganó la oposición, sino que además entendiendo que desde el punto de vista histórico, ¿sí?, las legislativas normalmente tienen una participación del 48 y el 50%, y la participación que acaba de manifestar el pueblo de Venezuela es del 42,63%. Es decir, que estos simples números, el análisis cuantitativo que se hace, tumba de inmediato el relato de la canalla mediática occidental, es decir, de sus corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas, que en el día de las elecciones y el día después de las elecciones se dedicaron simplemente a decir que la abstención había ganado. Esto se cae de inmediato. Pero además de esto es importante resaltar, Javier, Ariel y sobre todo Rosita y amigos que nos oyen desde allá detrás de las cámaras, es importante resaltar el hecho cierto, real y concreto de que 6 ex candidatos a la presidencia acaban de recibir, lo acabamos de ver en la televisión, desde el Consejo Nacional Electoral, es decir, desde uno de los poderes electorales que solo existe en Venezuela, porque ustedes saben, lo ven en sus países, que no existe poder electoral autónomo e independiente con autonomía financiera, administrativa, ¿sí?, e independencia, porque son una oficina supeditada normalmente a la presidencia de la República de cualquiera de estos países. En Venezuela esto no es posible. Acaban de recibir, ¿sí?, la certificación estos candidatos que además no solo son de la oposición, sino que acompañaron a la ultraderecha en este país. Capriles Radonsky, Stalin González, por señalar a algunos, hace unos minutos, ¿sí?, en el Consejo Nacional Electoral. Pero también es importante señalar, Javier y Ariel, que en estas elecciones legislativas el número de votos desde el 21 a hoy al 25 ascendió en más de 700.000 votos. Es decir, que el pueblo cada día acompaña y crece en el llamado que hace el presidente de la República. Es importantísimo señalar, en mi opinión, que están dadas las condiciones de una mayoría simple y una mayoría calificada para todo lo que tiene que hacer el presidente en este paso importantísimo de la revolución en lo económico. Ayer lo conversábamos, el presidente Chávez dio el paso de la revolución política cuando hizo que el pueblo se apropiara, participara y fuera protagonista del hecho político. Pero es que además la revolución política no quedó hacia lo interno, sino fue hacia lo interno cuando en una gira de 80 días conectó a Venezuela con el resto del mundo. Pero no solamente se trata del análisis electoral, sino también del análisis regional. De las 24 regiones, ganamos 23. Pero además de esto, hay que resaltar el hecho cierto. Rosita es conocida no solamente por su trabajo periodístico, sino porque además es una impulsora del feminismo en Venezuela, una defensora del derecho de la mujer, y las 5 candidatas ofertadas por la revolución, por el gran polo patriótico Simón Bolívar, vale decir, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus 13 aliados, las 5 ganaron. Pero además ganaron con porcentajes, el mínimo de los porcentajes de estos triunfos, Javier, fue el 76%, superan el 80% y el 90% de resultados en los triunfos de cada uno de estos candidatos. Pero además de esto, la única gobernación que quedó en manos de la oposición está en manos de un gobernador reconocido en este país por ser un hombre de la derecha, pero un hombre nacionalista, soberanista, patriota. Es decir, es un hombre que actúa dentro del marco de la democracia, y esto fue reconocido no solo por el pueblo, sino por el propio verbo del presidente Nicolás Maduro. Pero además de esto, vimos la pérdida de la gobernación de uno de los gobernadores de la oposición más emblemáticos, que ha sido Manuel Rosales, y ayer sale, reconoce que perdió, pero además de eso critica el llamado de la abstención del fascismo,
¿sí? En Venezuela. Es importantísimo aquí resaltar que el triunfo de las elecciones legislativas creció en más de 1.257.000 votos. Es decir, es un triunfo realmente contundente de la revolución en este ejercicio. Y debemos señalar, por supuesto, el hecho inédito de que el Estado, nuevo Estado de la Guayana Esequiba, se ganó en manos de la revolución, pero además incorpora 8 nuevos diputados al Parlamento Legislativo. ¿Y por qué es importante el tema de la doctrina Monroe, de la doctrina del destino manifiesto y de la doctrina del Heartland? Porque como nuestro pueblo fue formado por el comandante Chávez y tiene visión geopolítica, nuestro pueblo sabe lo que se juega en estas elecciones es la paz, pero además de esto, el paso de la revolución en lo económico, entendiendo que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo, la 4ª reserva de gas, la 1ª reserva de oro del continente, y que están dadas todas las condiciones, Rosita y amigos que nos oyen, para el paso de la revolución en lo económico, que es el paso fundamental que se debe dar después de haberse hecho la revolución política y la revolución social, que además mostró los mejores indicadores en el 2012, que generó el infame decreto de Barack Hussein Obama y abrió las puertas a las sanciones a la llegada de Donald Trump. Bueno, esperamos que en el próximo segmento, ya que Carla nos está allí avisando que viene un nuevo corte, podamos seguir desarrollando en este análisis de postelectoral con visión geopolítica los otros aspectos que nos corresponden. Bueno, ya seguiremos conversando. Bueno, yo quiero compartir y oír lo que les parece a ustedes, que den su opinión en lo que a partir de ahora, ¿qué se plantea para nuestros países? Venezuela se convierte en un referente después de este resultado electoral, con todo lo que ustedes han planteado, la significación que tiene. Este es un hecho histórico. A partir de ahora, y es una reconformación en todos nuestros países, tomando como partida, puede servir, no digo yo como una lección lo que ha dado Venezuela ante el mundo, sino como una referencia política, de una claridad precisa de toda su gente, de todos sus electores. Yo creo que un crecimiento y una claridad como nunca se había dado. Estamos en una nueva era, en un nuevo momento, ante algo que está surgiendo. Esa reconformación del mundo, de nuestra parte aquí en América del Sur, ¿cómo la vamos a afrontar todas y todos nosotros? ¿Qué pueden decirnos? Bueno, yo retomo lo que decía Wilmer recién, que es la tercera fase, no sé si es así como lo categorizan ustedes, la revolución económica. Eso en lo interno. Yo la sensación que tengo es una Venezuela consolidada, sólida, institucionalmente, políticamente, socialmente, sólida, lo cual no quiere decir que sea monolítica, que el 100% de las personas piensen lo mismo. Por Dios, no es esa la idea. Que haya democracia, como tú decías, gana uno, gana el otro, se presenta, pierde. O sea, la siento sólida, en paz y con abundancia de cosas, entre otras. Pero efectivamente entiendo que queda esa parte de la revolución económica, llamémoslo así. Pero también, y acá es un llamado al pueblo venezolano, a sus autoridades, ustedes tienen la responsabilidad, no sé si lo han querido o si lo quieren o no, pero tienen la responsabilidad de liderar algo, no sé si un movimiento, algo, por lo menos en América Latina, que es que las cosas se pueden hacer, que las revoluciones se pueden hacer, que se pueden hacer en paz, que se pueden hacer en democracia, que se pueden hacer contemplando los intereses de todos, sobre todo de los más desfavorecidos. O sea, tienen una trascendencia internacional. Por eso la presencia de Javier y mía y de muchos otros amigos que han venido para este acto, tenemos que ayudar a darle a Venezuela esa visibilidad afuera, combatiendo a los grandes medios anglosionistas, que son 4 o 5 las cabezas, no son más que esas en el mundo, tú lo sabes bien, Rosita, las que desde 4 o 5 cabezas del mundo dicen el relato que hay que repetir en los grandes medios de comunicación, y que es esta trascendencia internacional. Por eso rescato con sumo interés, lo seguí minuto a minuto, la visita del presidente Maduro
al Día de la Victoria allí en Moscú, los importantísimos acuerdos que se firmaron con Rusia, que no son acuerdos, porque acuerdos se firman mucho, tú lo sabes bien, tú eres diplomático, los diplomáticos firman no digo cualquier acuerdo, firman muchos acuerdos, pero esto no se trata de un acuerdo más, se trata de algo fundacional, histórico, el presidente Putin lo dijo, acá es un vínculo especial que tenemos con Venezuela. Y eso de alguna manera va a irradiar al resto de América Latina. Lo mismo con China, lo mismo con Irán, en fin, y con lo que son los BRICS. Entonces, yo creo que nosotros, Javier, y muchos amigos más, tenemos la responsabilidad, junto con las autoridades de Venezuela, de darle trascendencia a esto. Dentro de Venezuela está consolidada la democracia, está consolidado el modelo, está consolidada la revolución, creo yo. Ahora tenemos que hacer que Venezuela se convierta en un faro histórico. Lo tuvo en la época de Al Carajo con el Alca, ¿te acuerdas? Allí en Mar del Plata, lo tuvo, claro que sí. Pero algo se diluyó, no por Venezuela, sino por el resto. Pero ahora yo creo que viene una etapa en la que desde aquí tiene que surgir, tiene que desarrollarse un faro internacional, mundial, donde se diga se pueden hacer las cosas. Por eso en otros países lo van a mirar, no solo en América Latina, sino en África, en Asia, este modelo que es exitoso. Así que yo, en lo que a mí respecta, y seguro con Javier y con otros amigos, estamos comprometidos en ayudar. Lo nuestro es un granito de arena, no es mucho más que eso, pero ayudar a darle al pueblo venezolano la seguridad y el impacto hacia afuera y desenmascarar las mentiras que los grandes medios cuentan sobre esta Venezuela, que ellos dicen que en realidad no existen. Yo que vengo de un país en el cual Venezuela ha sido política interna, prácticamente. Se ha utilizado dentro de la política española, pero se ha utilizado también como un punto para agredir y para ingerir en Venezuela por parte de todos los intereses, tanto europeos como estadounidenses. He hecho un mero repaso a la prensa, ¿no? Sobre todo la prensa española, tú hablas antes del país, bueno, del mundo, etcétera, etcétera, y los veo bastante desinflados. Yo creo que han elegido muy mal esa posición extremista que tenemos la constancia de que ha sido derrotada y asumir ese argumento falaz de la abstención. Mire, yo le voy a dar un ejemplo a la gente que nos ve, ¿no? Yo fui eurodiputado en la 8ª legislatura del Parlamento Europeo, 2014 a 2019, en el cual, como decía Wilmer, me fajé defendiendo a los pueblos porque así lo creo y la fuerza política por la que me presentaba defendemos la soberanía, la no injerencia, aquello de la Carta de Naciones Unidas, ¿se acuerda? Que se olvidaron, ¿no? Yo fui electo en una elección, valga la redundancia, con un 42,2% de participación. Algo normalizado en las elecciones europeas. No escuché a nadie del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea o de los grandes medios a hablar de que yo no tenía legitimidad. Por lo tanto, es un argumento que se les acaba muy pronto y yo me congratulo, no sé si volverán a escalar porque con estos nunca podemos dejar de vigilarlos o de esperarnos cualquier cosa, los veo bajitos. O sea, han sido tocados, han visto que han sido derrotados. Y yo soy redundante y puedo hasta ser cansino. La victoria de la paz. ¿Por qué? Porque yo vengo de un continente, que es el europeo, que ha sido derrotado, autoderrotado por sus élites. Estamos en recesión. Ha subido la cesta de la compra entre el 40 y el 50%. La población no tiene acceso a la vivienda, por ejemplo, en mi país, cada vez menos nuestros jóvenes. Teníamos un gran sistema médico que está siendo derrumbado. ¿Y saben ustedes por qué razón? Por los intereses angloamericanos, por los intereses de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de los globalistas para derrotar a un país que forma parte de ese conglomerado que se llama los BRICS. La presidenta de la Comisión Europea alguien que no ha sido electo por nadie, ¿ven qué curioso? A la señora von der Leyen no le piden las actas, porque no ha sido electa por nadie. Exactamente igual que al terrorista que hoy gobierna Siria. No ha sido electo por nadie, pero ellos lo asumen porque cumplen sus objetivos. Pues no se ha ordenado a los países europeos que debemos gastarnos 800.000 millones de euros en armas.
para enfrentarnos a Rusia. Hay una guerra en Europa otra vez. Las dos guerras de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, propiciadas por la OTAN. Primero contra la República Federal Yugoslava y Serbia, ahí también se asesinaron a periodistas de la radiotelevisión serbia, y la Segunda Guerra utilizando toda la OTAN, los 33 países de la OTAN, por medio de un delegado que es Ucrania contra Rusia. Por eso es tan importante la paz. Vengo de un continente que está ocupado, no solo militarmente. Nosotros tenemos vectores nucleares, cabezas nucleares estadounidenses en Italia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, cuyo accionar depende de un general de 4 estrellas estadounidense nombrado por el presidente. Y ellos hablan en Europa de soberanía. No, somos un continente con peligro de guerra que nos van a retraer nuestra seguridad que había conseguido el movimiento obrero, el movimiento popular, el movimiento ciudadano, el movimiento democrático, para ir a una guerra para derrotar a Rusia. Es lo que pretenden, derrotarla y desmembrarla como pretendió siempre el imperio británico, ¿no? En su rusofobia. Por eso es tan importante en ese mundo que emerge, porque la unipolaridad de Estados Unidos, desde que cae la Unión Soviética, el campo socialista, ha durado muy poco tiempo, de sentirse ellos los dueños del mundo, prácticamente desde que cae la Unión Soviética hasta el surgimiento de los BRICS, en aquella reunión en la ONU en 2006-2007, un bloque que se consolida y donde Venezuela tiene que jugar un papel importante, por lo que ha dicho Wilmer. Venezuela es un país tocado por la mano de Dios, exactamente igual que Rusia. Rusia, el país más extenso del mundo, con todos los recursos naturales. Venezuela es igual en América Latina. Es un país que si no hubiera tenido esta guerra económica, esta guerra, ¿cómo podríamos decir?, de cuarta generación, este ataque sistemático de estas potencias, sería un país que viviría con una calidad de vida impresionante, porque tiene la naturaleza, bellísima, por cierto, sus recursos naturales para dar y tomar al mundo y con elementos importantísimos en la nueva economía. Por eso yo creo que con esta victoria, y vuelvo a ser pesado con lo de la paz y la democracia que venció en las últimas elecciones, Venezuela va a tener un papel destacado, no solo en esa nueva configuración multidimensional o multicéntrica, como hablaba el comandante Chávez, frente a la unipolaridad o al poder angloamericano, sino también dentro de la región. Y además yo creo que cada día, y viendo sus reacciones de su apuesta derrotada extremista, tiene que ser respetada, no solo por Occidente, sino especialmente por Estados Unidos, porque este pueblo, independientemente de unos y otros, ha demostrado esa unidad que ha derrotado a los extremistas. Y yo me congratulaba, qué generosos son ustedes los venezolanos, ¿no? El señor Capriles, ¿no?, que podríamos ver su prontuario, ¿no? El otro día, hablando ante Televisión Española, le metían los micrófonos y él decía, no, hay que presentarse, si en la dictadura me deja presentar. ¿Pero qué dictadura si te has podido presentar y acabas de recoger tu acta? Pinochet no permitía eso, No permitía. Videla tampoco, Y Franco tampoco. No te quiero ni contar. Y Franco tampoco. Así que en eso estamos... Hablando de democracia, y yo no te interrumpo más, el presidente de los Estados Unidos no es elegido por los ciudadanos. La democracia norteamericana es un mito también. Claro. No lo eligen los ciudadanos. Es más, cuando los Colegios ciudadanos... electorales, ¿no? Claro, los colegios electorales, estamentos que además son nombrados por los gobernadores de cada uno de los 50 estados, que son los que en ese colegio dicen que es él. Y lo curioso, se ha insistido en el caso de los Estados Unidos de las últimas elecciones, ganó con el voto popular además, porque en general lo que ocurre es que gana con los electores, pero la cantidad de votos de ciudadanos generalmente no le dan, no le alcanzan. Entonces ellos se dan el lujo de decir democracia, de decir el libre juego de la libre expresión, cuando en realidad en Europa cada vez te censuran más, en los Estados Unidos lo mismo. Aquel que diga algo, una Corina Machado, un Guaidó norteamericano, Estaría que diga preso. yo quiero que venga Rusia a invadir mi país. Estaría preso. A los 2 minutos va el FBI, le toca timbre y se lo lleva y no aparece nunca más. Entonces, pero bueno, con nosotros es posible menospreciarnos y manosearnos.
Bueno, Wilmer, lo que vamos a enfrentar, lo que nos toca, que es esa nueva figura a lo que vamos una reconformación del Sí, país. bueno, primero quisiera hacer un comentario a cada una de las participaciones de estos honorables colegas que hoy nos acompañan, Ariel y Javier, ¿no? En principio, Ariel mencionaba el rol de Venezuela en el momento histórico que estamos viviendo. Y aquí me atrevo a mirar a la cámara, que normalmente no lo hago. El pueblo de Venezuela es un pueblo con conciencia política, pero sobre todo con visión geopolítica, por culpa de Chávez. Porque no fue otro más que el verbo que atravesó la conciencia, el espíritu de nuestro pueblo, que lo hizo despertar y lo hizo partícipe y protagonista de este extraordinario proceso revolucionario, humanístico y además que hemos llevado en paz. Y efectivamente, Ariel, nuestro pueblo tiene conciencia de que hoy, después de 203 años, nuevamente es llamado por la historia a marcar la pauta después de la independencia, cuando, lastimosamente tengo que decirlo, Javier, echamos a los españoles a patadas de nuestras tierras. Bien echados. Hoy nuevamente, rescatando tus palabras, Ariel, Venezuela es el centro de referencia de que otro mundo es posible. Estamos ante la caída del mundo unipolar, en esa fase terrible y delicada en la que la fiera herida y sus aliados están dando sus patadas, y por eso es que despiertan el fascismo y el neofascismo en Europa, en Estados Unidos, y pretenden instalarlo en Venezuela a través de los agentes de la CIA y del sionismo que todos los conocemos en Venezuela. Pero además de esto, Javier hizo referencia a otro punto importante, y es al hecho comunicacional. Amigos, todos que nos oyen, solo basta analizar el relato en las redes, entendiendo que el monopolio de la desinformación occidental, como nos lo explicó nuestro amigo Samir Amin en esa obra llamada Los monopolios del capitalismo, tienen una maquinaria impresionante de las corporaciones de la desinformación. Ninguno de esos noticieros, ninguno de esos programas de radio, ninguno de esos trabajos que se hacen es para informar, porque la base fundamental es la mentira, es invisibilizar, es minimizar el verdadero hecho comunicacional. Por eso es desinformación. Y para eso tienen las corporaciones, los laboratorios de guerra sucia y los anclas que utilizan de forma impecable e impoluta en esos programas para que tú nunca cuestiones nada de lo que ellos relatan o ponen en el hecho comunicacional que nos es adverso. Y por eso es que hoy, después de 2 días de estas extraordinarias mega elecciones, no existe el relato en el hecho comunicacional que trataron de imponer con las abstenciones, porque no se soporta frente a las estadísticas, frente a los números que son el resultado extraordinario de un pueblo que con conciencia política, histórica, geopolítica y además con visión geopolítica ha derrotado nuevamente al imperio norteamericano, a sus aliados, porque no han podido instaurar en Venezuela una guerra civil, como lo mencionaba nuestro compañero Ariel, porque el objetivo fundamental es lograr desestabilizar el país a través de toda su maquinaria y de sus agentes en Venezuela, y esto no ha sido posible porque tenemos al frente de los destinos de este pueblo a un líder formado por el comandante Chávez. Pero la pregunta de este segmento es del ámbito geopolítico, es del ámbito internacional. Y dijo Rosita en su extraordinaria apertura en este último segmento, ¿qué viene para Venezuela desde el punto de vista geopolítico después de este triunfo contundente donde se consolida la democracia, donde se consolidan las instituciones, donde este pueblo acompaña desde su expresión más genuina, independiente, libre y soberana
el proyecto de la revolución, que además lo ratifica el movimiento chavista, rescatando la doctrina bolivariana como lo hizo el comandante Chávez. Bueno, definitivamente estamos ante la apertura de la verdadera revolución. La revolución no es posible si no enfrentamos a los modelos, si no es una revolución económica. Chávez dio el paso en la revolución política, ya lo explicamos, dio el paso en la revolución social cuando se apropió del Producto Interno Bruto que estaba en manos de la oligarquía y lo colocó en las misiones y grandes misiones que dignificaron a nuestro pueblo y que de inmediato despertaron las alertas en el año 2012 y 2013, cuando nuestros indicadores sociales y económicos rebasaban las metas que se habían impuesto para el 2030 y dejó el infame decreto Barack Hussein Obama, que creó el escenario para Donald Trump y el fascismo en Venezuela. Pero todo esto ha sido derrotado y por eso es que hoy el trabajo fundamental del presidente en el ámbito internacional, por eso es que Chávez es un líder más vivo, más auténtico y más activo que nunca, porque formó a su sucesor en el área internacional. No es posible la política de un país si no hay visión geopolítica internacional. Y el canciller del comandante Chávez, que hoy dirige los destinos de este pueblo, sabe lo que se está jugando. Y además, no es ingenuo ni en la política nacional ni en la internacional. Sabes que tenemos extraordinarios aliados. Lo acaba de mencionar Ariel. Basta ver el sitial ocupado. Y hay que decirlo con humildad, pero sobre todo, Rosita, con asertividad. Pues nuestro presidente es un hombre del pueblo, es un obrero, es un hombre que viene de la clase trabajadora, que se formó en los sindicatos y normalmente no dice estas cosas porque su propio perfil humilde, que además es una virtud de la inteligencia, la mayor de las virtudes de la inteligencia es la humildad, y esto lo caracteriza. Pero ¿dónde se ubicó el presidente de Venezuela el 9 de mayo en los eventos de la victoria en Moscú? En el primera fila. Ni siquiera Lula, ni siquiera Brasil ocupó los espacios que ocupó el presidente Nicolás Maduro. Y se lo digo, hay que decirlo con humildad, pero con asertividad. ¿Y qué significa esto desde el punto de vista de la geopolítica? ¿Y qué significa esto desde el punto de vista de la semiótica de la comunicación? Es decir, de las imágenes que hablan más que nuestro propio verbo. Significa que Venezuela está llamada a ocupar en el BRICS la adhesión plena de cara al próximo evento que debe celebrarse. Y creo que a Lula le quedó muy claro, ¿no?, cuando ese mismo día el presidente Putin convoca a todos los presidentes latinoamericanos que lo acompañaban y lo sentó en la mesa, ¿sí?, al presidente de Venezuela, dejándole claro, ¿sí?, que este es un hecho relevante histórico. Que también es importante resaltar aquí el rol que Venezuela juega, y lo acabamos de ver con la extraordinaria gira hecha por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, nuestra ministra de Comercio Exterior Coromoto Godoy y nuestra presidenta de la empresa Marca País, Daniela Cabello. La llamamos Danielita Cabello porque la vemos desde el amor. No, pero esas tres mujeres al frente de esta gira dejaron claro el acercamiento de Venezuela y la consolidación de más de 300 instrumentos firmados con el país asiático, con China. Estamos hablando de la potencia militar, donde Rusia le ha dado un sitial especial a Venezuela, lo decía Ariel, como el socio más importante en América Latina. Sin duda. Pero China le ha hecho el acercamiento desde el punto de vista económico más fuerte. ¿Por qué? Porque entendiendo que en Venezuela existen las reservas de energía más importantes y que no hay un sustituto del petróleo hasta este momento, termina de consolidar el acompañamiento. Pero además de esto, vimos parte de la gira en el Medio Oriente de nuestra vicepresidenta, de nuestra ministra de Comercio Exterior, de la presidenta de la Marca País, porque mientras el uno actuaba en el escenario
en la potencia militar, los otros actuaban en el escenario de la potencia económica, y como si fuera poco, por supuesto, Venezuela no puede menos, por supuesto, que entender que hay una potencia emergente, que es la India, sin ingenuidades. Desde el punto de vista político, la India es un actor o una potencia emergente, al igual que nuestro aliado de Irán. Es decir, que el presidente Nicolás Maduro está jugando en el terreno internacional en primera fila, entendiendo que Eurasia, que los países istan, que el Medio Oriente y parte, por supuesto, de Europa, porque Turquía es un actor fundamental en el escenario internacional, tienen un rol muy importante. Pero no podemos olvidar que Chávez dejó estructuras muy importantes en América Latina, como la CELAC y como el ALBA TCP, que hoy son fundamentales para el paso de la revolución en lo económico a la que está llamada este país. Entonces, Rosita, mi respuesta es sencilla en este sentido. ¿Qué le corresponde a Venezuela después de la consolidación de esta democracia, después de 26 años, sus instituciones, su pueblo, su gobierno, dar el paso de la revolución en lo económico? Y tenemos con qué. Basta que el presidente firmara un decreto respaldando nuestra moneda en oro y pasaría a ser la primera moneda del continente y la cuarta moneda del mundo. Como se están lanzando todas las monedas y fortaleciendo todas las monedas frente al arma de guerra utilizada por el imperio norteamericano, la caída del dólar, que es evidente, y además la caída del sistema financiero, que hoy encuentra un contrapeso ya en los 40 sistemas que están consolidados en el nuevo sur global. Así que la respuesta es: estamos en la entrada, en el inicio de una nueva época, de una nueva era civilizatoria, en la que Venezuela no puede ser sacada de la ecuación energética y por lo tanto es el actor fundamental en el manejo de todas estas economías. Y por eso, Ariel, sin ingenuidades, desde el punto de vista geopolítico, estoy seguro que el presidente y todo el equipo que lo acompaña harán el papel fundamental que les corresponde en este momento histórico. Bueno, Perdona, Rosé. no, yo decía que estamos en el camino correcto y lo importante es que contamos también con estos veedores, acompañantes, que más que eso también son comunicadores, que nos van a ayudar a propagar y a decir lo que planteó aquí. Que lo voy a completar porque en realidad Wilmer está dejando correr un tema que hemos conversado en el día de ayer, que es que tiene que ver con algo que dijo Chávez, y lo dijo claramente. Sin ingenuidades, quiere decir, confiemos en nosotros mismos. Los de afuera, muy bien, está todo muy bien, las alianzas, los que puedan ayudar, Rusia, China, la India, el que sea, bienvenido, y hay que trabajar en eso. Pero hay que confiar en uno mismo. Y yo completaría la idea con que lo que tiene Venezuela por delante es completar el sueño de Bolívar, la patria grande. Y es bravo, ¿eh? Es una enorme responsabilidad. En función de la patria grande. Bueno, pues para ir culminando, simplemente comprometerme a ser veedor de verdad, contar lo que he visto aquí para contribuir a combatir esa distorsión, esa visión distorsionada sobre Venezuela, y también mi compromiso, que es un compromiso político y sentido para que mi país, porque soy ciudadano español, para que España deje de ser la punta de injerencia en Europa contra un país como Venezuela, que es hermano por cultura, por historia, y para que en el mundo, que es como lo entiendo yo, mi país tenga relaciones de igualdad y de respeto no solo con los países, como un país como Venezuela, sino con todos los países de Hispanoamérica, de Iberoamérica o Latinoamérica. Qué bueno, muchas gracias, Javier, por este apoyo. Yo sé que viene también de parte de nuestro hermano de Uruguay también. Este apoyo en lo que nos viene, porque yo sé que es un trabajo fuerte y grande, pero como tú lo has dicho, a partir de nosotros mismos, contamos con nosotros mismos porque nada nos viene de afuera. Y eso es lo que se ha hecho en todos estos años. Venezuela ha sacado fuerzas de sí misma para la lucha que
que hemos emprendido y todo lo que nos viene. Estamos terminando ya nuestro programa. Gracias, muchas gracias por su participación. Gracias a NTV por esta invitación. Wilmer, nuestro amigo Ariel, Javier, gracias por todo. Un placer. Un placer.